Hola, queridos estudiantes, les habla José Infante, soy el profesor de Ciencias Naturales del Colegio de Adultos Renacer. El día de hoy vamos a iniciar con el contenido de reproducción, herencia y evolución. Bien, vamos a iniciar con las teorías sobre el origen de la vida. Desde un inicio, siempre hemos querido buscar las explicaciones para el origen de la biodiversidad que nosotros encontramos a nuestro alrededor o en la naturaleza. Desde un principio, al observar un fenómeno natural, el ser humano suele buscar explicaciones. Entonces, ante la contemplación de la biodiversidad, podemos preguntarnos cómo se originaron tantas especies diferentes y cómo se han logrado mantener a lo largo de la historia de la vida humana o de la historia de nuestro planeta. Las primeras explicaciones sobre el origen de la vida fueron las explicaciones no científicas. Una explicación no científica estará limitada e influenciada fuertemente por las creencias y conocimientos previos que se puedan tener. Por eso, las primeras respuestas sobre el origen de la diversidad de los seres vivos estuvieron inspiradas en textos religiosos o en pensamientos mágicos. Esta es una postura conocida como el creacionismo, que nos relata que la vida y las especies, incluyendo plantas y animales, fueron creadas por un ser supremo, es decir, un ser superior con poderes sobrenaturales, o en algunos casos, en creencias politeístas, por dos o más seres que tienen estos poderes sobrenaturales. De hecho, en un principio no se conocía la biología como una ciencia que se estudiaba como se hace actualmente. Incluso en los siglos XVII y XVIII, lo más parecido a un biólogo moderno era un naturalista. Este era un explorador estudioso del mundo natural, con conocimientos en diversas disciplinas como la botánica y la zoología, que pasaban años recolectando especímenes en diferentes lugares. Gracias a su trabajo se reunieron muchos datos que fueron la base para lograr una explicación científica sobre el origen de la biodiversidad. Incluso las explicaciones para el origen de la diversidad, como todas las ideas científicas, dependen del contexto histórico y se transforman ante nuevas evidencias. Bien, para el camino hacia una explicación científica tenemos una primera corriente del pensamiento, que se conoce como fijismo. Según esta corriente de pensamiento, los seres vivos, una vez creados, no cambiaban, sino que se mantenían iguales, es decir, fijos. Esta idea iba de la mano con el creacionismo, ya que las especies eran creadas y no cambiadas, es decir, se creaba un animal, el cual se mantenía así, de la misma forma, con las mismas características a lo largo del tiempo. A partir del siglo XVIII, el análisis de algunos especímenes recolectados por naturalistas hacía dudar del relato creacionista fijista. Por ejemplo, ¿cómo explicar la existencia de restos fósiles de especies extintas? Como el fijismo no podía establecer satisfactoriamente estos hechos observados, era necesaria una nueva explicación. Luego del fijismo surge una nueva corriente del pensamiento que se conoce como transformismo, propuesta por el naturalista Louis Lamarck. Esta corriente acepta el origen divino de las especies, pero indica que una vez creadas sí podían cambiar. Propone que los organismos se transformaban desde formas inferiores a superiores, es decir, que el cambio está íntimamente ligado a la idea del progreso. Para los transformistas, algunas transformaciones habrían fracasado, lo que explicaba la extinción de algunas especies. Si bien el transformismo fue un avance frente al fijismo, no planteaba relaciones entre la evolución de diferentes especies, ya que según esta idea, cada una seguía su camino de transformación y requería de un evento de creación u origen propio. De hecho, el transformismo propone que una especie puede cambiar o modificar sus características dependiendo de sus necesidades, como en el clásico caso del Pokémon, en donde un Pokémon inferior se transforma en otro superior. El clásico caso del Pikachu que se transforma en Raichu, como podemos ver en la imagen.
tenemos un Pokémon acá que se transforma en otro y luego en otro. Y es así como se puede explicar el transformismo. El evolucionismo. A mediados del siglo XIX, el evolucionismo se impuso como una nueva corriente de pensamiento, plenamente científico. Este se basa en el examen y la contrastación de rigurosas evidencias y propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen en común. Incluso tenemos acá una primera imagen que representa un pensamiento erróneo del evolucionismo, el cual indica que descendemos de los primates actuales. Incluso muchas personas preguntan si nosotros descendemos de los monos, ¿por qué aún existen monos? Es decir, ¿por qué estos no han evolucionado? Y esta es una corriente de pensamiento que es errónea, no concuerda con el evolucionismo en sí, porque los seres humanos no descendemos de los primates actuales, somos primates, es decir, tenemos un origen o un ancestro en común con ellos. Acá tenemos una segunda imagen que representa cómo es el evolucionismo. En este caso, podemos observar cómo a partir de un origen en común pueden surgir dos especies diferentes y de estas especies pueden surgir otras especies. Por lo que podemos concluir, que tenemos especies que tienen orígenes en común con otras especies. En este caso, podemos observar el origen de las especies de los primates. Para finalizar, tenemos las gráficas de lo que son las tres corrientes del pensamiento. Tenemos el fijismo, que nos indica que las especies fueron creadas tal y cual como son hoy en día desde un principio y que éstas no han cambiado a lo largo del tiempo. Luego tenemos el transformismo, que nos indica que las especies que fueron creadas pueden ir cambiando y transformándose o transformar sus características según sus necesidades básicas. Y por último tenemos el evolucionismo, el cual es un cambio a través del tiempo en ramificaciones con orígenes y ancestros en común, que es la teoría actualmente aceptada. De hecho, el evolucionismo, más que una teoría, es un hecho científico comprobado y demostrado. Y a pesar de que existe una gran cantidad de registro fósil, este no explica completamente nuestra teoría del evolucionismo. Sin embargo, el evolucionismo se puede explicar completamente o se puede demostrar completamente a través de la genética y el estudio de los genes de las distintas especies que existen en nuestro planeta comprueba que el evolucionismo es real. Esto es todo por ahora, los veré en la próxima clase, esperando que tengan un excelente día. Me despido de ustedes y que el producto de la masa por la aceleración los acompañe.